Y en ese momento, detrás de la cortina, se escuchó un soplido de vapor, seguido de una nube de humo, y Thomas el tren, el primer biofusionado de la historia. Durante esos 4 años en Sodor Bioresearch, retomaron la investigación del grial blanco y su metamorfosis de las células en órganos completamente funcionales. Heinrich y Victor habían estado planeando la manera de hacer más pequeños los órganos y cómo interconectarlos, mientras que William estaba trabajando en una manera de recuperar los recuerdos y personalidad de Thomas en forma análoga por medio de una supercomputadora que habían construido en años previos. El primer año fue solo para reconstruir la mente de Thomas en base a cintas VHS y recuerdos de sus familiares, logrando, en palabras de William, una copia casi idéntica de lo que fue Thomas en vida. Tan solo la recuperación de recuerdos consumió 9 kilómetros de cinta de memoria computacional de 5 centímetros, y después, por medio de una táctica de neurología desarrolladas por Heinrich, en la cual amoldaban la plasticidad cerebral por medio de impulsos químicos y eléctricos para insertar recuerdos completos, aunque, en ese caso, eran casi 12 años de recuerdos, por lo que la transcripción cerebral tomó casi 3 meses, en lo que se procesaban y anotaban, neurona a neurona, toda la información. Al año de iniciar el proyecto, Victor y Heinrich perdieron la fe en poder achicar los órganos a escala normal. Pero entonces, Victor tuvo una idea que sería criticada tiempo después por las implicaciones morales y éticas de la biotransferencia. Victor, en una junta, le explicó a todo el equipo su idea y cómo de esta forma planeaba revivir a su hijo. Contra toda lógica, a todo el equipo de Sodor Bioresearch le pareció buena idea volver a un ser vivo una locomotora de vapor. Utilizando una de las locomotoras de tanque de vapor de Sodor Railways clase E2060, la modificación de la locomotora se la encargó a Sodor Technologies, utilizando las supercalderas de compresión, los aditivos del carbón y sus superpistones lograron dejar el suficiente espacio en la parte delantera como para poder poner todos los órganos necesarios para el funcionamiento. Aunque Victor, después de un análisis sistemático exhaustivo, determinó que podía mejorar el funcionamiento orgánico descartando un par de órganos y acomodando su sistema homeostático lo mejor posible. De los órganos indispensables en su modelo tecnoanatómico fueron el cerebro y el corazón, siendo este último reforzado con una bomba hidráulica para poder bombear la suficiente sangre a los colosales órganos. También vio necesario modificar los pulmones para evitar que colapsaran bajo su propio peso, teniendo que reforzarse con varillas de metal articuladas. Los riñones tuvieron que agregar un tercer riñón para cumplir la necesidad de filtrar todos los desechos sistemáticos. Y hablando de desechos, el más grande y visible cambio entre fisiología humana y de biofusionados es la ausencia del sistema digestivo y del reproductor. El primero, Victor Godred, decidió que únicamente era necesario un buen sistema de irrigación de nutrientes corporal, aunque también tuvo que hacer un nuevo suero nutrimental
especialmente calculado para satisfacer las necesidades del cuerpo biofusionado. Ahora, en cuanto al sistema reproductor, casi todos estuvieron de acuerdo en eliminarlo, pues pensaron que siendo un tren sería prácticamente imposible adaptarlo y mejor sería eliminarlo completamente. A su vez, el líbido fue directamente casi eliminado tras una manipulación del hipotálamo y un fuerte control hormonal. Para la gestión y producción de hormonas, se creó una glándula maestra que fungiría las funciones de varios órganos excretores del cuerpo, como el páncreas y la tiroides, ambas ausentes en los biofusionados, así como las glándulas suprarrenales y en menor medida las gónadas. Ahora, Heinrich Gottfried se enfrentaba a un gran desafío. La idea original era el hacer que Thomas fuera autónomo o lo más posible. Sin embargo, tenían un gran problema, pues el cerebro estaba muy alejado de varias zonas claves, como válvulas de seguridad, de flujo de vapor y humo a chimenea y pistones, y sobre todo, muy lejos de los frenos, suponiendo que en caso de accidente fuera necesario aplicarlos con fuerza, y la distancia de 6 metros no ayudaba a la rápida transmisión de los impulsos eléctricos. Durante 4 meses, en los que William se encargaba de los aspectos mecánicos y del principal problema del calor extremo, Heinrich y Victor consideraron importante un segundo centro de procesamiento especializado, siendo un segundo cerebro, aunque realmente es más bien un segundo hipotálamo y cerebelo, estando en un equivalente a otro cráneo, nombrado cavidad cefalomecánica, siendo el responsable de coordinar estímulos del cerebro humano con los sistemas mecánicos del tren, siendo de hecho la unión entre la primera columna vertebral que funge de soporte, protección y comunicación con la segunda columna de protección y comunicación. Con ese nuevo órgano, el tren obtuvo una mayor autonomía, pudiendo detectar cuándo ocurrirían problemas técnicos y mecánicos, controlar su velocidad, poder activar su silbato y faros delanteros y activar los frenos. Sin embargo, jamás se consiguió que fuera 100% autónomo, pues los músculos adjuntos a los pistones no pudieron desarrollar la fuerza suficiente como para poder moverse por sí mismos, siendo dependientes del motor de vapor. Otra cosa a resaltar es su sistema de nutrición, siendo, como mencionamos, vía intravenosa. El suero se alojaba en un órgano llamado vesícula de Norramby, en honor al médico que la desarrolló. Esta vesícula podía almacenar 4 litros de alimento en suero, que después sería digerido y utilizado vía intravenosa. Todos los nutrientes serían enviados al corazón para ser distribuidos a todo el cuerpo. Víctor insistió en poner un tercer riñón para poder limpiar de desechos mejor la sangre, pues al no tener mucho tejido epitelial, no existían las suficientes glándulas sudoríparas para eliminar desechos tóxicos. Todo ese desecho metabólico sería enviado a la vejiga real ubicada en la parte ventral de la locomotora. Con una capacidad de 5 litros se podía vaciar al aire libre. Sin embargo, insistieron en poner una boquilla donde se insertaría una manguera destinada a vaciar este órgano. El principal reto técnico de William fue aislar el calor de la caldera y las tuberías de vapor que iban a la chimenea y los pistones, todo sin afectar los órganos y la estructura ósea de Thomas.
Para esto, el aislamiento biológico, que es lo que va a estar en el contacto entre los componentes biológicos y mecánicos, fueron varias capas de grafito sintetizados a base del carbón natural que existía a grandes cantidades en la isla. Después, se puso una capa de fibra de vidrio, seguida de una de lana de roca. En la parte interna se pusieron unas capas de aluminio con baquelita. Y por último, se colocó una placa de amianto, asbesto, que se colocó allí por ser un material cancerígeno. Estas capas disipan un 90% del calor emitido por la caldera y un 70% la de los tubos de vapor. Sin embargo, al momento de hacer esta revelación, se dividió en dos partes. La primera de ellas fue la que repudió negativamente a los biofusionados, mientras que la segunda quería y de hecho hasta exigía que se liberara la tecnología con la cual había sido posible esto. Los argumentos de esta parte era que bien se podrían utilizar para curar a gente con enfermedades terminales y o prolongar su vida, estando ellos dispuestos a pagar cuantiosas cantidades de dinero. No obstante, ni Sodor Technologies ni Sodor Bioresearch aceptaron la propuesta, cuidando celosamente sus investigaciones.